Yo no soy musulmán. Yo no tengo ningún interés profesional en Al-Ándalus. Yo no tengo nada que ver en concreto ni con determinadas asociaciones ni con determinados corporativismos. Yo, en la propia vida universitaria, formo parte de una corriente que está exactamente a contracorriente. No coincido en ningún grupo, pero cada vez que alguna asociación musulmana, cada vez que alguna población de Andalucía, cada vez que incluso grupos de vecinos se ha interesado por Al-Ándalus, he visto un brillo en la mirada y he visto un interés en las preguntas esas que yo hacía alusión, que no he visto en ningún caso ni en la academia, ni en la universidad, ni en ninguno de los sitios que he estado en España, y que curiosamente sí lo he visto en el extranjero. Por lo tanto, esa idea de coincidencia, esa idea de feria en la que estamos, esa idea de coincidencia en los fines, quiero que tengamos en cuenta que eso es hacia lo que yo avanzo intelectualmente, y que yo quiero felicitaros a los que estáis aquí, porque sin que tengamos nada que ver entre nosotros hemos coincidido en algo. Y en ese algo que hemos coincidido también es precisamente un famoso verso de un cordobés llamado Al-Shakundi, que le pusieron a pelear con un magrebí a la hora de qué tierra era mejor, si el norte de África y Al-Ándalus, y él empezó diciendo: me lo habéis puesto muy fácil. El verso es más complejo, ¿no? Pero lo que viene a decir es: me lo habéis puesto muy fácil, porque igual que al día no se le puede llamar noche, Al-Ándalus no se le puede decir feo, así que todo lo que yo pueda decir va a ser siempre un elogio de Al-Ándalus. Y a partir de ahí se escribió un libro llamado El elogio de Al-Ándalus. Ese elogio de Al-Ándalus, que se llamó Risalat fi Fadl al-Ándalus, literalmente un tratado sobre el elogio de Al-Ándalus, se parece mucho a otro que hizo Ibn Hazm, que era el del collar de la paloma, también fi Fadl al-Ándalus, elogio del Ándalus, pero es que se parece muchísimo a un libro que había escrito un tipo llamado Isidoro de Sevilla, que en latín se llamó Laudes Hispaniae. Bien, el único valor que yo pueda tener intelectualmente, o a la carrera que yo haya podido hacer en los últimos 30 años estudiando estos temas, es que he decidido, o he percibido, o me pregunto cómo es posible que la gente no una esos dos libros. ¿Cómo es posible que Isidoro de Sevilla elogie a una tierra, a una gente y a unas costumbres, y años después alguien elogie a la misma tierra, a la misma gente y a las mismas costumbres, y hayan decidido que no se trata de la misma tierra? ¿Por qué? Porque unos hablaban árabe y los de antes hablaban en latín, y los que vengan después hablarán castellano. Bien, pues yo creo que la historia es continuidad. La historia es continuidad, pero es siempre un relato. Por lo tanto, se hace siempre desde un presente. La historia no es lo que pasó, la historia es lo que nos cuentan que pasó. No se puede estar haciendo la historia a base de capas como si fuera un hojaldre que de pronto se desmenuza. La historia la crea la continuidad de que nosotros somos hijos de lo que se hizo aquí ayer y somos padres de lo que se hará aquí mañana. Pero hay algo en España que no se ha concebido con la claridad que debía concebirse, y es Al-Ándalus. Al-Ándalus la circunscriben a una invasión en el 711 y a una reconquista en el 1492, culminado allí. Bien, vosotros, si habéis leído algo de lo que yo he escrito, yo siempre niego la conquista islámica de Al-Ándalus. Si yo tuviera ahora mismo una pizarra, pondría conquista islámica, y os diría que en ninguna parte del mundo se emplea la expresión conquista islámica. Hay muy buenos medievalistas en todo el mundo, y la gente no dice conquista islámica, la gente dice conquista árabe. Esa es la primera. Se tacha lo islámico y ponemos árabe. ¿Qué diferencia hay entre ser árabe y ser musulmán? Para un marroquí quizá no hay mucha diferencia, porque la mayor parte, el 99,9% de los marroquíes son árabes, y de los árabes de Marroquí, teniendo en cuenta que el darija, la lengua que se hable en Marruecos, es estrictamente árabe, que yo creo que lo es, y teniendo en cuenta que toda la aculturación histórica de Marruecos ha sido árabe, que yo creo que lo es, la asimilación de árabe e islam es así. Pero yo acabo de venir de Beirut, y en Beirut el 90% del capital de la ciudad de Beirut resulta que es cristiano. Y tú dices: ay, ¿por qué son cristianos? ¿Porque hubo cruzadas? No, porque el cristianismo es una religión oriental. Oye, y si el cristianismo es una religión oriental, igual que el judaísmo, igual que el islam, si en España hay cristianos, hay judíos y hay musulmanes, ¿por qué? ¿Por qué resulta que aquí, a tantos kilómetros del origen, hemos sido cristianos, judíos y musulmanes? Ah, bueno, el cristianismo es muy fácil. Porque como tenemos los evangelios, que son fácilmente exportables en forma de libro, y la gente lo comprende, siempre hubo evangelización y la gente se iba convirtiendo al cristianismo. Por lo tanto, una de las tres religiones orientales ya sabemos que se incorporó por métodos pacíficos y de convencimiento.
La segunda, el judaísmo. Ah, no, cuando hay judíos es porque los judíos se casan con judías y tienen niños judíos y entonces es una transmisión genética y sanguínea. Por lo tanto, ya sabemos la segunda transmisión. ¿Y cuál es la tercera? El Islam. ¿Y cómo se expandió el Islam? Mediante la guerra. El Islam es una religión esencialmente violenta y por lo tanto se expandió mediante la guerra, y si hubo gente musulmana en Occidente es porque hubo guerra. ¿Vosotros creéis que eso es serio? Esa estupidez de dividir en tres lo que fue un solo proceso. Ese proceso fue único, desde la antigüedad tardía hasta hoy. Todo lo que ha venido de Oriente y todo lo que ha llegado a la península ibérica siempre vino de Oriente hasta la conquista de América, es decir, hasta 1492 todo estaba viniendo siempre de Oriente, porque como podéis comprender, a partir de ahí lo que había era el Finisterre. Todo lo que vino siempre mezclado. 1000 formas de cristianismo, 1000 formas de Islam y 1000 formas de judaísmo, todas mezcladas. El mosaico de religiones que hay en Oriente Medio era el mosaico de religiones que había aquí en la Edad Media. Lo que ocurre es que en la historia que hemos creado, nosotros hemos establecido esa narrativa al servicio de un momento concreto. Ese momento concreto es el 2 de enero de 1492. Hemos decidido que a partir de ahí surge esta tierra, y todo lo anterior eran gremlins, eran una especie de seres extraños, era un ovni que llegó y por fin se fue. Porque en el 711 llegaron y de pronto ese ovni por fin se fue y por fin pudimos ser lo que ya éramos. Y entonces hay gente, tú te vas al norte, ahora que se están dirimiendo los premios Princesa de Asturias, que yo he estado en ese jurado 9 años y sé cuál es toda la simbología. ¿Cuál es la simbología de Asturias? Pues que Asturias es España y el resto es tierra de conquista. Y tenemos una cruz que es el símbolo de esos premios, que son la cruz de la Reconquista. Y tú te pones a preguntarte qué era el 711 en el sur y qué era en el norte, y te das cuenta de que Pelayo, como personaje histórico, es un mito. Ah, pero la gente lo asume como el origen de algo. Pero es que te das cuenta que las primeras crónicas que hay en Asturias, que son en torno al año 800, que explican todo el mito de Pelayo de 90 años antes, están plagadas de arabismos. Es decir, la crónica asturiana la escribió alguien que ya venía aculturado del sur. ¿Y por qué vino alguien aculturado del sur? Porque la cultura estaba en el sur. Como podéis comprender, el origen de la cultura española no está en el norte, está en el sur. El único rincón de toda la época visigoda de la península ibérica, de toda la época romana de la península ibérica, el único rincón que ni se cristianizó del todo, ni se romanizó del todo, era el norte de España. Y ahora resulta que nosotros provenimos, el origen cristiano y el origen romano de la península ibérica proviene del único sitio que no estaba ni cristianizado ni estaba romanizado. Pero esto qué payasada es. Por eso yo siempre creo que la historia hay que hacerla con cierta firmeza, es decir, ese relato de la historia hay que hacerlo con cierta firmeza, pero sobre todo con cierto orgullo, porque todo lo que ha ocurrido en la península ibérica ha entrado desde el sur y desde el este, sistemáticamente, hasta que en algún momento tuviera alguna conexión con Europa. Ahora, cuando he estado yo en el Líbano, la gente envidia de España la triangulación Mediterráneo, Latinoamérica y Europa, pero nosotros no envidiamos esa triangulación porque solo miramos al norte. Nosotros no le hacemos el sitio que le tenemos que hacer a Latinoamérica y no le hacemos el sitio que le tenemos que hacer al Mediterráneo. Yo esta charla que os estoy dando ahora la he dado muchas veces en formatos diferentes y en contenidos diferentes, pero simplemente hablar sobre una cierta reivindicación de Al-Ándalus a gente de mucho tipo y condición, pero hay unos grupos que siempre me llaman la atención y son unos grupos que yo suelo ir a Granada, se llama el convenio Comenius, que son universidades del centro de Europa, y otras veces que han venido parlamentarios alemanes a Sevilla y hemos hecho unas charlas y la pregunta siempre es la misma. Oye, con lo que está cayendo ahora mismo en el mundo, con la idea de asociar muchas veces, lo que estaba diciendo Rafael antes, asociar el Islam a la violencia, ¿España no tiene nada que decir? ¿España no tiene un pasado que ofrecer una idea diferente de este Islam? Yo digo que sí, pero parece que España no la tiene. ¿Qué político español ha ido al Parlamento de Europa y ha dicho, señores, comprendemos perfectamente el Islam y no es lo que está apareciendo en televisión? ¿En qué momento ha habido un apoyo civilizador desde España a una cuenca mediterránea que ha aportado todo el valor cultural de la Unión Europea para decir con orgullo que nosotros sabemos que el Islam es otra cosa que lo que aparece en televisión, por lo tanto habrá que depurar una cierta imagen y a lo mejor incluso desde esa depuración de la imagen, pues el propio Islam europeo, que tiene muchas complejidades, pues puede decidir vamos hacia adelante en vez de vamos hacia atrás. Por lo tanto, la reivindicación de Al-Ándalus no es simplemente localista, es universalista.
Cuando estaba diciendo antes el valor que tiene el alcalde de Paterna de decir vamos a apostar por determinadas diversidades, es porque entendí con el paseo que nos dio Juan que cómo vamos a estar no hablando de un sitio por el que pasa un acueducto. Pero ¿qué daría Estados Unidos por tener una sola ciudad en todo su territorio que tuviera la mitad de historia de lo que tiene Paterna del Campo? Y siendo esta emblemática de la que pueda tener en Huelva, de la que pueda tener Andalucía, de la que pueda tener España, pero sí que estamos en un sitio que somos como, actuamos con nuestra historia como los nuevos ricos, y debería ser todo lo contrario. Deberíamos cuidar muy bien las cosas que tenemos. Bien, el título, que era una simple excusa para hablar sobre Al-Ándalus, decía más o menos de los griegos hasta el Bakri. ¿Por qué al-Bakri y por qué los griegos? Bien, pues dejadme que salte a otra anécdota. Hay una película que se estrenó en los 90, 1990 y tantos, en francés, que se llama, en francés se llamó L'été au harem d'Archi Ahmad. L'été au harem d'Archi Ahmad en español sería el té en el harén de Archi Ahmad. Es decir, tomarte un té en el harén de un tipo llamado Archi Ahmad. ¿De qué va esa película? Pues está basada en una novela sobre un pobre chaval inmigrante argelino que va a Francia, y en el colegio el profesor en clase de matemáticas le dice sal a la pizarra y escribe el teorema de Arquímedes, en francés le théorème d'Archimède. Y el pobre chaval, como no tiene ninguna aculturación ni ha ido nunca al colegio, simplemente lo han metido en esa clase por edad, entiende el teorema de Arquímedes y dice, debe ser algo de un té. Y entiende teorema y dice, el té en el harén. Claro, como yo vengo de Argelia, allí hay arenes, hay té. Entonces escribe en la pizarra la frase, el té en el harén de un tipo llamado Archi Ahmad, porque le suena el té en el harén de Arquímedes, es el teorema de Arquímedes. Entonces el profesor se ríe, los chavales se ríen, todo el mundo se ríe. Lo que nadie dice en esa película, ni lo dice el director, ni ningún crítico de esa película, es que Arquímedes fue conocido en Europa en árabe. Pero no en árabe porque alguien lo tradujera. Yo estoy en contra de esa idea de que el Islam medieval fue una especie de transportistas, ¿no? Sirve de algo que vinieran los árabes porque lo tradujeron. No. ¿Por qué se traducía Arquímedes? Porque había 10.000 comentarios de Arquímedes en diversos tipos. De hecho, Arquímedes se conoció en Francia en 3 tipos de traducciones diferentes, en latín, en hebreo y en árabe, y todas partiendo de los comentarios de Arquímedes que se hacían en la península ibérica. Por lo tanto, ese chaval argelino podía haberse levantado y haber dicho, pero ¿qué me estáis diciendo que yo sé de té y de harén? Pero si Arquímedes es un producto árabe, porque sin el producto árabe de Arquímedes nosotros no podríamos haber hecho las edificaciones que se hicieron. ¿Por qué creéis que no se caían los alminares de todo Al-Ándalus? Porque había unos cálculos geométricos y aritméticos y de construcción basados en toda la arquitectura y toda la historia de la física griega. Yo cada vez que leo un libro que dice Al-Bakri, que llegaremos al Bakri, Al-Bakri fue un gran viajero, y claro, es que sabían viajar muy bien los árabes porque leían las estrellas, porque en el desierto, ¿pero qué desierto? ¿Qué desierto había vivido Al-Bakri? Pues si Al-Bakri era un tipo que se había criado en Nueva York, en el Nueva York de la época. Si Al-Bakri fue un buen geógrafo es porque había leído a Heródoto y habría leído a Plinio. La continuidad que se establece entre los griegos y Al-Ándalus es la continuidad que nosotros tenemos que escribir entre Al-Ándalus y nosotros. Cuando un tipo llamado Al-Farabi, que fue el primer gran pensador del Islam, empezó a dar clases de filosofía en Oriente, le llamaron, y estamos en el año 1100 y pico, le llamaban en árabe al-Muallim al-Thani, el segundo maestro. ¿Y por qué el segundo maestro? Porque el primero sería siempre Aristóteles. Es decir, el mundo árabe, cuando está surgiendo como cultura, lo que está haciendo es, ¿cuáles son nuestros maestros? Pues los griegos. De hecho, nadie decía la ciencia de los griegos. La gente decía Ilm al-Awliya. Ilm al-Awliya en árabe es la ciencia de los primeros. Ellos no establecieron la idea de a estos griegos les quitamos nosotros con nuestras conquistas sus papelitos y nos ponemos a traducir. En la mentalidad académica europea, que es la peor, porque la mentalidad popular muchas veces mantiene un cierto silencio de la historia y en cuanto le hablas recupera el tono. Pero la mentalidad académica es que el cristianismo pacífico, el judaísmo es aparte porque va por sangre, pero el Islam estableció una conquista desde Poitiers hasta Indonesia y de pronto se bajaron del camello y se pusieron a traducir a los griegos. ¿Pero qué estupidez es esa? ¿Qué ejército se baja y se pone a estudiar? ¿Por qué se le llamó a este señor el segundo maestro en griego? Porque el mundo árabe pensaba en griego y de pronto se arabizó. No es que los conquistadores
aprendieran griego y lo tradujeran del griego. Es que ese mundo entero, poco a poco, con una subida de marea, fue subiendo una cultura llamada árabe. Y esa cultura llamada árabe es la que nosotros tenemos en ese periodo llamado andalusí. Cuando yo decía de los griegos a Al-Bakri, es que Al-Bakri es un personaje muy interesante que yo diría, y cuando estuvimos en la inauguración del parque yo hablé de Al-Bakri y estuvimos hablando de incluso unos poemitas de Al-Bakri es el hijo de un rey de lo que iba a ser el reino de Huelva. Lo fue en muy breve tiempo porque el reino de Sevilla lo invadió. Al-Bakri es el hijo del rey de la taifa de Huelva y de pronto él va a estudiar a Sevilla, vuelve y hay una serie de acontecimientos políticos de los que siempre ha caracterizado a nuestra tierra y toda tierra por la que han pasado muchas civilizaciones. La vida política y el encontronazo político es la base de la convivencia. Cuando la gente dice aquí no hubo convivencia, claro que sí, convivencia es encontronazo diferente, convivencia es la vida política española. ¿En España no se produce convivencia? ¿En España no hay convivencia entre catalanes y el resto de los españoles? ¿En España no hay convivencia en el matrimonio? ¿O en una junta de facultad? ¿O en una junta de gobierno de cualquier organismo? La convivencia no es todos de la mano echando flores con olor al Andaluz. La convivencia es saber que somos diferentes y nos miramos y tenemos que llegar a un punto en final, lo que yo decía es el arud del verso. Tenemos que llegar a una cierta conclusión porque hay que dirimir la vida pública. La convivencia será cada vez que se reúna este consistorio. Estoy seguro que no todo el mundo en Paterna está de acuerdo con las mismas cosas. Habrá gente que vote por uno, gente que vote por otro y gente que base su vida en llevar la contraria a otro. Bueno, pues eso es la convivencia, esa es la tensión histórica. Sin esa tensión histórica no existe la riqueza que podamos tener en esta tierra, ¿no? Pues este Al-Bakri, en esa tensión histórica, decide que tiene que alejarse de los centros urbanos y se va a la isla de Saltés. ¿En qué momento en algún libro de historia de España habéis oído hablar de la isla de Saltés? Pues la isla de Saltés fue el clásico refugio de la gente que cuando tenía ciertos problemas políticos pues se iba para allá. ¿Y por qué Saltés? Bueno, porque Saltés estratégicamente es muy interesante porque de ahí puedes escapar hacia Portugal. Es que en nuestra mentalidad geográfica nosotros parece que ya miramos simplemente por las autopistas radiales que tenemos ahora y todos los caminos van a Madrid, pero esa no era la historia del Andaluz. El otro día fuimos a Madrid. La última vez que he ido a Madrid, no recuerdo exactamente, sí, la presentación del libro cuando fuimos árabes, que yo estoy ahora de promoción y fui a Madrid, pensé que hay pueblos por los que pasa el AVE que están feísimos. Y de pronto pensé, ¿por qué este pueblo, sabiendo que iba a pasar el AVE, es tan feo? Y claro, porque no sabía que iba a pasar el AVE. Es decir, cuando se construyó ese pueblo no tenían ni idea. Entonces tú dices, ¿y por qué la iglesia estamos viendo la parte de atrás y ni siquiera está encalada? Porque le ha sorprendido el AVE, igual que en su momento le sorprendió la autopista, porque los pueblos, las poblaciones se construyen mirando a un sitio y de pronto tienen que mirar hacia otro, porque la historia mira hacia un sitio y de pronto tiene que mirar hacia otro. Al-Ándalus miraba hacia donde tenía que mirar, que era Oriente. Y hubo un momento en que España empezó a mirar a otro sitio. Bien, el hecho de que mirara a otro sitio no niega ninguna validez a donde estaba mirando antes, que esa es la historia del Andaluz. Por lo tanto, este Al-Bakri es un intelectual, es hijo de un príncipe, se retira a escribir. ¿Y a qué se dedica a escribir? Sobre geografía. Se pone a escribir sobre geografía, es uno de los grandes geógrafos andalusíes, en lo que se llamó en su momento Kutub al-Mazalik o al-Mamalik, que literalmente es historia de los caminos y de los reinos. Y entonces este señor se pone a escribir y hace unas descripciones de toda la cuenca mediterránea, hace unas descripciones de toda África, pero este señor nunca fue a África. Este señor estaba tocando de oído, ¿o de qué estaba tocando? Cuando este señor habla del reino de Senegal y resulta que se corresponde exactamente con las cosas que había en Senegal, ¿cómo podemos decir que este señor lo había recibido? ¿Por revelación o porque tenía una biblioteca impresionante? Bien, pues esa biblioteca impresionante es Al-Ándalus. Porque no se improvisan. Tú puedes improvisar un verso, tú puedes improvisar una canción, tú puedes improvisar una guerra, pero tú no puedes improvisar la cadena de transmisión científica que implicó ser Al-Ándalus. Que un señor retirado en la isla de Saltés, que ahora mismo es poco menos que territorio para 4 sombrillas y tomar el sol, que en esa isla él pudiera escribir sobre el reino del Senegal, significa que la biblioteca que le acompañaba a este hombre era impresionante. Esa es la altura intelectual de Al-Ándalus. Por lo tanto, ese paseo de continuidad entre los griegos, lo andalusí y lo europeo, nosotros tenemos que establecerlo así, como cuando corre el viento, cuando los árboles siguen creciendo, no en las capas poblacionales que hemos decidido dividir la historia de España. En el Museo Arqueológico de Madrid, hace muy poco, dimos una charla
sobre Al-Ándalus, yo hablé sobre lo mío, cada uno habló sobre lo suyo, era algo muy concreto, no me acuerdo exactamente, yo hablaba sobre Ibn Khaldún, un historiador que pasó por Sevilla y Granada y tal. Pero hubo un señor que seguramente conocéis, y si no, os lo recomiendo, Alfonso Jiménez, catedrático de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, conservador durante casi 35 años de la Catedral de Sevilla, que tiene un libro precioso que solamente por el título ya merece la pena, que es Anatomía de la Catedral de Sevilla. Es tratar la catedral como un ente orgánico, como si tuviera una anatomía, ¿no? Este señor terminó su charla sobre la arquitectura de la catedral y una señora levantó la mano y le dijo: hay algo que no nos ha dicho usted, ¿quién es el autor de la Catedral de Sevilla? Y este señor, sabiendo perfectamente el público al que se enfrentaba, porque lleva toda su vida hablando sobre esto, dijo: yo soy el autor. Y dice: pero ¿cómo va a ser usted si es un edificio muy antiguo? Dice: ya, pero yo me he dado cuenta que todos los arquitectos que han intervenido en ese edificio, porque hemos sido muchos, yo soy el que más ha intervenido, porque he sido el que más tiempo ha estado al cargo de la catedral, y resulta que he hecho una obra sobre los muros de tanta agresividad que probablemente he sido el que más daño o reparación ha hecho en estos muros. Por lo tanto, yo soy el arquitecto. Y dice: bueno, y antes que usted, fulano, usted lo que quiere saber es la lista de los arquitectos, tal y cual. Perfecto, entonces tiene el tío su PowerPoint preparado y hay una lista. Dice: antes que yo estuvo fulanita, en los años 60 menganito, en los años 30, sigue para atrás. Él lo hace intencionadamente desde él hacia a lo anterior y no al revés. Porque hay un momento que dice: en 1400 está ahí, y en 1200 está ahí, en 1100 está ahí, en 900... Y la señora dice: pero vea, entonces no era catedral, no era la Sevilla Islámica. Y dice: ya, señora, pero es que esto era una mezquita. Y dice: bueno, pero ¿cuándo construyeron la catedral? Y dice: es que la catedral mantiene exactamente los mismos pilares que la mezquita. Nosotros creemos que la catedral mantuvieron la Giralda y ese es el toquecito que da de lo islámico, pero los pilares de la catedral de Sevilla son los pilares de la mezquita mayor Aljama de Sevilla. Conclusión, decía este hombre: en la historia no hay autoría, en la historia hay cuotas de autoría. Igual que los pilares de la catedral de Sevilla, la catedral gótica más exagerada de la historia, igual que esos pilares son los de una mezquita, los pilares de nuestra historia, tanto de Andalucía como de España como de Europa, son el Islam cultural de Al-Ándalus. Y antes habían sido los griegos, y antes habrían sido los fenicios, la historia es siempre en continuidad. Yo decía que ese libro que yo estoy ahora promocionando, que se llama Cuando fuimos árabes, me refiero a que en España durante un tiempo evidentemente la cultura mayoritaria era en árabe. Y me refiero a que genéticamente esos tipos son nuestros antepasados, por lo tanto hay que emplear la primera persona del verbo. Bueno, pues en el Líbano, cuando yo di una charla sobre precisamente eso, cuando fuimos árabes en España, este señor decía: bueno, sí, eso es un poco complejo porque no sé cuánto, tal y cual. Él era egipcio. Y yo digo: mira, déjate de complejidades. ¿Tú serías capaz de escribir una historia de Egipto que se llame Cuando fuimos griegos? Y dice: no, es que los griegos vinieron y se fueron. Quiere decir que hacen lo mismo que nosotros. El Egipto tolemaico es la base de la cultura del Egipto contemporáneo y sin embargo parece que eran otros invasores. Pero es que te vas a Turquía y te vas al Museo Arqueológico de Turquía y en 200 salas resulta que solo hay una que se reserve a los vestigios de la época bizantina y griega. Pero esto, ¿cómo es posible? O sea, Turquía fue durante 1300 años la capital de la cristiandad del mundo. ¿Cómo es posible que no se admita eso? Porque hemos decidido dividir el mundo en categorías religiosas, porque hemos decidido, en definitiva, dividir el mundo. Porque pese a lo que pensemos, cada vez que avanzamos más en la historia, somos cada vez más provincianos. Porque cuando uno está, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, uno dice: Internet y los grupos de WhatsApp son la aldea global. Dice: no son la aldea global, son la aldeización de lo global. Porque cuando la aldea era aldea, en un pueblo, tú tratabas con el mariquita del pueblo, el listo del pueblo, el tonto del pueblo, el facha del pueblo, el rojo del pueblo, sabías quién era quién en la guerra civil, el cura era tan pesado como no sé quién, la beata, la que no era tan beata, la que se tuvo que ir y volvió y no sabemos de quién es el niño. Todo el mundo tenía una historia y todo el mundo sabía que el de enfrente tenía una historia y era diferente. Pero en los grupos de WhatsApp hemos creado aldeas en las que solo pensamos exactamente igual. Y el que dice algo que no me gusta porque yo soy gay y resulta que el otro es un homófobo, me voy del grupo porque el otro no sé qué, porque esto es solo para mujeres, porque esto es solo para tíos con barba. Porque... ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la estricta consideración aldeana del mundo, y el mundo siempre ha sido una conectividad. Bueno, pues cuando yo decía antes que Al-Bakri no estudió en las estrellas la geografía, sino que lo estudió en Heródoto, lo estudió porque formaba parte de una civilización que se llama Islam,
que era una conectividad. Cuando uno va a Estocolmo, yo he estado en Estocolmo, hay un callejón que de pronto se llama Córdobasgatán. Y digo, Córdobasgatán, qué gracioso, se llama Córdoba como la ciudad. Y dice, no, Córdoba es porque en sueco el Córdobas no sé qué es la forma de tejer el cuero. Y ¿de verdad que no tiene una conexión con Córdoba? O sea, resulta que la forma de hacer el cordobán viene de Córdoba y pasa al sueco y se ha perdido la conectividad. Cuando en una receta culinaria sueca o noruega aparezca la pimienta, es que el Islam funcionó como civilización, porque la pimienta solamente se producía en Oriente, y la ruta de las especias, la ruta del oro, la ruta de la sal, la ruta de los esclavos, porque era un comercio de la época, la ruta del papel, la ruta de la seda, todas las rutas que venían de Oriente tenían la parada inestimable de una civilización como la andalusí, era la conectividad del medio mundo. Por eso yo digo que el árabe no es el beduino del desierto, el árabe es el que ha fundado muchas ciudades y la conectividad entre ellas. Nunca, jamás fue un estado único, y sí una conectividad de ciudades. Por lo tanto, termino dando paso a la pregunta que queráis. Como empecé, hablando de la conectividad, hablando del Shakundi. Me critican mucho la idea de que yo niego la idea de la conquista, de que yo siempre estoy hablando de bien del Ándalus y había zonas oscuras, y digo, mira, yo ya tengo una edad en la que tengo que plantear las cosas muy gráficamente para que la gente la entienda. Hay unos reportajes en la 2 que todos nos dormimos cuando nos están poniendo, que es el cocodrilo que está esperando a los ñus que cruzan y tal y cual, y el ñu cruza al pobre, que yo siempre pienso, y los ñu de verdad no le pueden decir que crucen por otro lado si saben que están ahí todos los cocodrilos. Bueno, pues el cocodrilo solamente tiene que abrir la boca porque en algún momento va a pegar el bocado al ñu. Bien, yo he pegado un bocado. Ese bocado es que Al-Ándalus es parte del Renacimiento europeo. Ese bocado es que no hay una expansión del Islam mediante violencia. Y ahora a mí me están dando palos sin parar, pero ahora me tienen que convencer de que abra la boca. Igual que al cocodrilo le tienes que convencer de que abra la boca y que suelte año. A ver si sois capaces de convencerle, porque la idea es que por muchos palos que le des, lo visceral, lo intelectual ya ha establecido en torno a mí un orgullo que decía antes de Al-Shakundi con respecto al Ándalus, que me define no solo como intelectual, sino como persona. Muchísimas gracias. Dejamos tiempo. Vale, como hemos dicho desde el principio.